que nos van a estar acompañando ya están por acá, entonces para ser puntuales y por respeto a quienes ya están, a mí me Sí, gustaría maestra. iniciar. ¿Sí? Ya podemos iniciar. Ok, bien, muchísimas gracias. Bueno, pues bienvenidos a la Escuela Normal Urbana Federal Emilio Sánchez Piedras. Yo soy Betsabe Ríos, maestra de esta escuela, de esta gran institución. Les doy la más cordial bienvenida, contenta de tenerlos acá, de poder trabajar con ustedes y bueno, de compartir pues esas experiencias que han tenido mis colegas junto con sus alumnos a través de este recorrido y a través de estar enfrentando contextos inesperados, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Primero tendríamos al maestro Ignacio, según mi orden, tenemos al maestro Ignacio Lozano López con la alumna Katia Jocelyn Tobar. ¿Es correcto? ¿Si están presentes? Presente. Ah, sí, muchísimas gracias, maestro. Gracias. También estaría la maestra Piña Hernández. Ok, gracias. Y el alumno Jonathan Penca Zapote. Ok, estamos bien. Nos visitan de Hidalgo. Pues bienvenidos, podemos dar inicio. Las indicaciones que también tengo es que ustedes ya son sabedores de cuál es la dinámica que vamos a seguir aquí. Tienen 10 minutos. Nuestro equipo de staff va a estar midiendo y contabilizando el tiempo para poder pues darle paso a los demás compañeros que les toca hoy reflexionar, hacer algunos comentarios respecto, insisto, a este camino que hemos recorrido inesperado seguramente para muchos de nosotros. El propio proceso seguramente también nos ha venido a reformular cuestiones que de antaño ya traíamos, ¿verdad? Y hoy tenemos que cambiarlo, hoy tenemos que adaptarlo y entrar pues a una reformulación de todos estos procesos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, contenta y expresándoles que son bienvenidos y que es un gusto poder compartir esta tarde con ustedes. Adelante, por favor. Iniciaríamos con el maestro Ignacio Lozano, por favor. Buenos días. Primer Encuentro Nacional Normalista. Escuela Normal Urbana Federal de Tlaxcala. Presenta Escuela Normal Valle del Mezquital de Progreso de Obregón Hidalgo. Intercambio académico, cuarto semestre. Intercambio de experiencias de la educación a distancia durante las jornadas de trabajo docente desde la mirada de los alumnos y docentes normalistas. Las temáticas son retrospectivas, vivencias del desarrollo de la práctica durante la educación a distancia, acciones del normalista en vinculación con la escuela primaria para desarrollar el trabajo a distancia. Ponentes: maestro Ignacio Lozano López, maestra Mariana Piña Hernández, estudiantes Katia Jocelyn Tobar Martínez, Jonathan Penca Zapote. Retrospectivas, vivencias del desarrollo de la práctica durante la educación a distancia. Contextualización. Trayecto formativo de la práctica profesional. La Academia de Cuarto Semestre Grupo C y D
de la licenciatura en educación primaria, considerando el trayecto formativo de práctica profesional en el curso Estrategias de Trabajo Docente, Plan de Estudios 2018, siendo el propósito del curso ofrecer herramientas teórico-metodológicas, didácticas y técnicas que favorezcan el diseño de estrategias de enseñanza-aprendizaje situadas e inclusivas. Con apego a los enfoques prescritos en los planes y programas de estudio, a los contextos, así como a las características culturales, sociales y lingüísticas de sus alumnos. Además de que el estudiante siga profundizando en los principios teóricos de la docencia reflexiva y de la investigación-acción, con el fin de identificar y delimitar problemas de su práctica y construya propuestas para mejorar su docencia a través de la sistematización de su experiencia y desarrollo de sus desempeños. El curso comprende 2 unidades de aprendizaje. La unidad 1 menciona que es el diseño, intervención y evaluación en el aula, con una jornada de práctica de 10 días, del 19 al 30 de abril del 2021. La unidad 2 se titula Del diseño e intervención hacia la mejora de la práctica docente. La jornada de práctica es de 10 días, del 31 de mayo al 11 de junio del 2021. Estrategia de la vinculación con las escuelas de práctica. La ubicación de los alumnos en las escuelas donde se desarrollan las jornadas de práctica es mediante la comunicación vía telefónica, correo institucional y WhatsApp con los supervisores de zona. Directores de las escuelas primarias de las zonas escolares cercanas a la Escuela Normal Valle del Mezquital. Asimismo, con la autorización del director de la institución formadora de docentes y del coordinador de la licenciatura en educación primaria. Desarrollo de la práctica durante la educación a distancia. El desarrollo de la práctica docente en la educación a distancia se realizó considerando la modalidad para promover el aprendizaje colaborativo. Asimismo, el aprendizaje basado en problemas, mediante actividades sincrónicas, Google Meet y WhatsApp, llamadas. De igual manera, se consideraron actividades asincrónicas, plataforma de Classroom, desarrollando actividades promoviendo la lectura, análisis y discusión guiada de los diferentes textos sugeridos en el programa de la asignatura. Además, se consideró la entrega de los productos como organizadores gráficos, infografías, mapas mentales, cuadros sinópticos, cuadros de doble entrada y realización de textos argumentativos. La evaluación se llevó a cabo mediante la heteroevaluación y autoevaluación. De igual modo, se utilizaron los instrumentos de evaluación como son las rúbricas, listas de cotejo, diarios de clase, revisión de las planeaciones didácticas por los compañeros docentes en el área disciplinar, la evaluación de carácter formativo a cada uno de los estudiantes normalistas, considerando el cumplimiento en tiempo y forma de las jornadas de práctica. Acciones del normalista en vinculación con la escuela primaria para desarrollar el trabajo a distancia. Acercamiento con los docentes titulares. Como primer término, nos comunicamos con anticipación a las jornadas de práctica con los docentes titulares para informarles que estaríamos realizando las jornadas de práctica profesionales. Asimismo, para solicitarles los aprendizajes esperados que se trabajarían con los grupos y para saber la forma en que ellos planificaban.
de tal modo que los titulares nos dieron a conocer información importante para la realización del diagnóstico del grupo sobre los alumnos, las dificultades que tenían, quiénes entregaban los trabajos y quiénes no, y la razón del por qué no lo hacían. En cuanto se contaba con los aprendizajes esperados que se nos asignaron, se procedía a realizar la planificación de las actividades considerando las estrategias de enseñanza-aprendizaje situadas e inclusivas con apego a los enfoques prescritos en los planes y programas de estudio, a los contextos, así como a las características culturales, sociales y lingüísticas de los alumnos. Teniendo las planeaciones de la semana concluidas, se hicieron fichas de trabajo en donde se colocaron las actividades que los alumnos llevarían a cabo, ya que a los papás no se les podía enviar una planeación por solicitud de los docentes titulares. De igual manera, se considera la valiosa e importante revisión de las fichas de trabajo por parte de los docentes de la Escuela Normal Valle del Mezquital en cada una de sus áreas disciplinares. Posteriormente, se envía a los docentes titulares para el visto bueno en caso de que tuviera algún error, corregirse antes de enviarlo a los padres de familia vía WhatsApp para la aplicación de las actividades correspondientes. Desarrollo de la práctica docente. Problemáticas más frecuentes en la educación a distancia. Las instituciones en las que se desarrolla la práctica docente son semiurbanas y rurales. Escaso apoyo de los padres de familia hacia las actividades de los alumnos, que algunos padres de familia no cuentan con servicio de Internet por ser de escasos recursos económicos. En ciertos casos, no cuentan con los conocimientos para poder apoyar en las actividades de sus hijos. Desconocimiento de las plataformas digitales por algunos padres de familia y alumnos. Problemas emocionales de algunos alumnos y de sus padres de familia. Que los padres de familia no están habilitados para un constante envío de trabajos. El desempleo a causa de la pandemia que ha impactado en la economía de alumnos y familiares. Problemas de conexión y conectividad debido a las condiciones meteorológicas. Deserción escolar por motivos económicos, sociales, de salud e impacto emocional. Los padres de familia han tenido un rol más activo en la formación de sus hijos. La evaluación de las actividades realizadas con los alumnos de la escuela primaria son por medio de rúbricas y listas de cotejo. Conclusiones. La comunicación debe ser un elemento clave para el contacto con las escuelas de práctica, para conocer las áreas de oportunidad y lograr mejores alcances. El diario de campo siempre apoyará al estudiante a reconocer su práctica docente y mejorarse a sí mismo. Analizar las fortalezas y debilidades que se presentaron durante el semestre par. Reflexionar sobre los procesos educativos que se llevaron a cabo durante las prácticas docentes. Visualizar mejoras en los procesos que se realizan en la práctica. Considerar los aspectos socioeducativos del contexto que rodean a los alumnos con los que se practica. La investigación-acción es parte fundamental del trabajo a distancia en las escuelas formadoras de docentes en las modalidades presencial y a distancia. A pesar del confinamiento y la distancia, el trabajo docente se ha llevado a cabo. Motivar a los estudiantes siempre será una clave para el éxito de las actividades. Que el reto de todo docente formador y practicante es la innovación de su práctica. Para la participación en el intercambio académico, trabajar entre pares permitió fortalecer las experiencias y vivencias realizadas en la colaboración de 2 grupos de cuarto semestre de la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal Valle del Mezquital.
Gracias por su atención. Esa Bien. sería nuestra participación. Gracias. Ok, muchas gracias. No sé si alguno de los docentes quisiera pues expresar, creo que todavía tenemos unos minutitos, staff, ¿es correcto? ¿Estoy en lo correcto, jóvenes? No sé si se logró escuchar o ver las indicaciones dentro del chat, pero sonamos una campanilla a los 9 minutos para Ujú, que tengan 1 minuto de cierre de conclusiones ujú. y la segunda campana para concluir ya con su participación. Ok, ¿cómo estamos en tiempo ahorita con mis compañeros del Mezquital? Ahorita ya pasaron sus 10 minutos. Ok, Trataremos de elevar el sonido de la campana para que nos puedan por escuchar. favor. Ok, Sí. muchísimas gracias. Bien, pues agradecemos que hayan compartido esto. No sé si alguno de los docentes quisiera abonar algún otro comentario para poder cerrar la participación de la Escuela Normal del Mezquital. Un minutito podemos dedicarle. Adelante, maestro Ignacio. Bien, pues agradecerles la invitación y sería la participación por parte de sus servidores. Muchísimas gracias. Bueno, pues escuchando ya esta experiencia de nuestros compañeros y colegas del Mezquital, vamos a dar paso a mis compañeros y colegas de la Escuela Normal Urbana, a cargo de la maestra Corina Leal González, con la alumna Denise Pérez Méndez. Gracias, Adelante, maestra. Buenos maestra. días. ¿Qué tal? Muy buenas Gracias, tardes. buenos días a todos. Y pues sean bienvenidos. Nos toca recibirles en esta ocasión y agradecemos que tengamos la oportunidad de compartir esta experiencia tan valiosa. Nuevamente reitero la bienvenida, aunque ya es un evento que está cerrando, pues qué gusto poder escucharles. Agradezco a las personas que me antecedieron y voy a pedirle a Denise, si fuera tan amable de empezar a compartir nuestra pantalla. Es un trabajo en conjunto. Y bueno, pues para iniciar nuestra exposición, no sé si esté también ya presente Denise. Sí, ya. Buenas tardes, maestra. Sí. Muchas gracias. Nosotros queremos hablar de esa organización y la coordinación en las escuelas de práctica. ¿Cómo vinculamos el trabajo que tuvo que ser a distancia dentro de la escuela normal? Y la verdad es que fue un reto porque una vez que se declaró la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-19 y la indicación fue resguardarnos en nuestros hogares, nosotros no creímos que tuviera una duración tan larga. Sin embargo, conforme iba transcurriendo el tiempo, nos preocupó a los asesores del tercer semestre en aquel tiempo el cómo íbamos a poder desarrollar la práctica en la escuela primaria. Y bueno, pues esto acarreó una serie de ajustes. No teníamos contemplado, no habíamos delineado a ciencia de ser veraz, no habíamos delineado ninguna estrategia para atender esta situación. Creo que se están pasando las diapositivas muy rápido, Iván. Y bueno, pues por suerte, ¿no? El trabajo en equipo prevaleció, eso es algo que sí quiero resaltar, que mis compañeros que creo que están aquí presentes, pudimos trabajar en conjunto e ideamos cómo íbamos a abarcar esta parte. Porque si nos remitimos al plan de estudios, nos solicita que el alumno ya asista y desarrolle su trabajo docente en tercer semestre de iniciación. Y ya para el cuarto semestre ya es un trabajo ahora sí que en la extensión de la palabra. Y bueno, pues en mi caso, la organización al interior del grupo me llevó a delinear algunas propuestas. En primera instancia, organizarnos en tanto formatos, porque si algo los maestros titulares nos dejaban muy claro
es que cada escuela y cada salón tenían circunstancias y era una atención muy particular. Empezamos a tener comunicación al interior de nuestra aula. Asimismo, la vinculación con las escuelas primarias nos abrió un abanico muy extenso y que, bueno, deseábamos abarcar, pero de primera instancia, la verdad es que sí prevaleció esa incertidumbre. No sabíamos cómo íbamos a poder atender las solicitudes de nuestros docentes sin descuidar aspectos fundamentales que pues el plan nos remarca, ¿no? De acuerdo a nuestro perfil de egreso y como responsable del curso de iniciación, queríamos destacar las competencias que se nos solicitaba que el alumno pudiera ir fortaleciendo a lo largo de estos semestres. No fue fácil ese inicio, pero yo quisiera resaltar en esta participación que la vinculación primeramente con el director, después con los maestros titulares, resultó fundamental, porque gracias a su apoyo nosotros pudimos tener una estrechez que la verdad no habíamos podido tener en algún momento, porque estábamos casi a diario conectándonos. Teníamos comunicación con ellos vía WhatsApp o reuniones virtuales, y los alumnos aún más. Bueno, pero esa parte ya se la dejaré a Denise. Entonces, esta importancia de asistir a la jornada de práctica lo más organizada posible, la compartimos desde la dirección hasta los mismos alumnos. Yo creo que el día de hoy podemos decir que se atendió tanto la indicación, ¿no?, por parte de nuestro programa, como un deseo personal también, para que los alumnos vivieran, experimentaran ya por primera vez, porque bueno, habían tenido algunos contactos, pero ya por primera vez al frente de su grupo, y no perderse de esta oportunidad, sino al contrario, ¿no?, con los avatares que se presentaran, ellos enfrentaran la situación. Y bueno, pues como sería muy extenso hablar de todo lo que se fue ideando, yo quisiera dejarle la segunda parte a Denise, que ella como alumna y como practicante ya pudo vivir. Adelante, Denise, muchas gracias. Buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. Sí se escucha. Adelante, Denise. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Como ya me presentó la maestra, mi nombre es Denise Pérez Méndez y el día de hoy pues voy a compartir de forma muy breve cómo fue mi experiencia en esta primera jornada de trabajo del curso de iniciación al trabajo docente, pues que va enfocado a las prácticas profesionales. Bueno, como primer punto, pues me gustaría señalar la jornada de observación que antecedió a la jornada de prácticas, en la que nos dimos a la tarea de tanto maestros como a la maestra asesora, de comunicarnos con los titulares de las escuelas primarias para tener un acercamiento y conocer las necesidades del grupo, la forma de trabajo que en ese momento ella estaba implementando, con el objetivo de pues hacer nuestra intervención de la manera más ad hoc posible y seguir con esa línea que el docente ya había planteado con su grupo, porque como bien sabemos pues es difícil implementar una jornada de prácticas a distancia. Mi jornada de prácticas tuvo lugar en el grupo segundo A de la Escuela Primaria Vicente Guerrero del municipio de Panotla, Tlaxcala. Y bueno, en esta jornada ciertamente inició con mucha incertidumbre de lo que podría pasar y de cómo transcurriría la jornada, porque pues como bien sabemos nosotros no teníamos experiencia en esta modalidad.
y fue un proceso de adaptación. En este punto pues nos cuestionábamos frecuentemente sobre las actividades, sobre los recursos que pues estaban implementando, cómo saber si estos recursos eran en verdad adecuados para favorecer el aprendizaje de los alumnos. Ya con el transcurso de la práctica, pues yo me pude percatar de que las actividades propuestas, pues sí respondían a las necesidades de los niños y que además interesaban a los niños precisamente. Y bueno, precisamente necesitamos de hacer un ajuste y propusimos que las evidencias de los niños fueran audios, videos, para que pues de esta forma pudiéramos apreciar un poco más cómo se estaban desarrollando, si los temas que podían darse por comprendidos de su parte. La maestra titular del grupo me apoyó demasiado y pues en este punto recalcar la importancia de la comunicación entre titular y practicante para pues hacer la práctica lo más ad hoc posible, lo más correcta y seguir fortaleciendo los aprendizajes. La maestra siempre se mostró bastante comprensiva y atenta a lo que yo le solicitaba, y de igual manera se mostró con la disposición de compartir conmigo sus experiencias y los conocimientos que ella ha adquirido durante todo pues sus años de servicio. Y por su parte, pues los padres de familia respondieron de manera muy positiva a las actividades. Siempre estaban atentos de las indicaciones y siempre preguntando qué se iba a hacer, cómo se iba a hacer. Desde casa, ellos brindando la orientación a sus hijos, el acompañamiento, y pues me apoyaron reportando las actividades, externando dudas y el sentir de los niños en cuanto a las actividades propuestas. Los alumnos, por su parte, quiero destacar el empeño que pusieron en cada una de las actividades y siempre atendieron a las observaciones que se les realizaron para mejorar. En este punto, pues, me gustaría señalar que no tuve la oportunidad de tener clases en línea con ellos por diversas causas económicas y de otra índole, pero a meses de esta primera jornada de prácticas en esta modalidad, me es grato señalar que fue una experiencia enriquecedora que me permitió identificar mis áreas de oportunidad y plantearme nuevos objetivos para mejorar mi próxima intervención. Como sabemos, los cambios son una constante y no sabemos cómo se desarrollará en futuras ocasiones, pero sí es que todas las jornadas de inmersión, ayudantía y trabajo docente han propiciado que mi decisión se reafirme. Probablemente la de algunos de mis compañeros también. Puede expresar que es mi deseo. Aquí las juntas. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Agradecemos la atención y así finalizamos, maestra Betsabe. Gracias. Bien, muchas gracias, maestra Corina, Denise. Pues reconocer, ¿verdad? Que como yo decía en un principio, la cuestión de adaptarnos, flexibilizar los procesos, es parte fundamental de poder estar enfrentando de manera más eficiente y funcional todo este acontecimiento inesperado para todos y sobre todo en los procesos de aprendizaje. Vamos a pasar con los siguientes compañeros y alumnos que nos visitan de la Escuela del Estado de México, de la Escuela Normal del Estado de México, para que nos puedan compartir, al igual que ya lo han hecho nuestros compañeros del Mezquital y de nuestra Escuela Normal Urbana, nuestros compañeros de la Escuela Normal del Estado de México. Es un placer presentar al maestro Gabriel Alejandro Palma Herrera, con la alumna Anaí Galván Domínguez,
También la maestra Teresa Barbosa Suárez y el alumno Edwin René Vilchis Villavicencio. Adelante, por favor, y bienvenidos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Vamos a comenzar y espero ser breve. Entonces, en ese sentido, empiezo compartiendo esta pequeña, esta partecita. Pues bueno, nuestra participación, o mi participación será con la docente en formación, Anaí Galván Domínguez, a quien posteriormente me seguirá en esta presentación. Mi nombre es Gabriel Alejandro Palmerrer. Y pues bueno, yo voy a comenzar como titular de una asignatura de un curso de práctica docente. Yo les propuse a los muchachos que comenzáramos con un libro de metodologías activas, dadas todas las características conocidas por todos que se vino con el confinamiento voluntario y que se ha hecho mención desde hace algunos minutos. ¿Por qué con Frida Díaz Barriga? Porque en el 2003 ella mencionaba que una de las metodologías activas que podríamos tenerlo, y sobre todo con los webinars que mandaron desde educación básica a nivel nacional y aquí en el Estado de México, que se hizo mucho hincapié en que asistiéramos a este tipo de circunstancias, mencionaban que lo que podríamos hacer para trabajar durante el confinamiento era el ABP, el aprendizaje basado en problemas, las cuales tienen diferentes circunstancias. En mi caso, y dadas las características y la experiencia, porque también debo de reconocer que trabajo en educación básica, soy titular de una asignatura en secundaria, a la par de que comparto la titularidad del curso en licenciatura, nos dimos a la tarea de ver que el aprendizaje podríamos basarlo en solución de problemas auténticos y en análisis de casos. Nuestro problema que nosotros veíamos y visualizábamos es que los problemas en el ABP pueden ser reales o imaginarios. Y teníamos entre las manos un gran problema. ¿Cómo dar clases a la distancia? ¿En qué modalidad? Pero antes de pensar dar clase a la distancia, ¿cómo plantear las actividades para los docentes en formación y que ellos a su vez las plantearan para los alumnos de secundaria? Ese era el reto. Ese era el gran problema que teníamos. Entonces, en ese sentido, nosotros deberíamos deberíamos amalgamar las situaciones de la vida diaria, el confinamiento y la práctica profesional. Entonces, en ese sentido, pues veíamos nosotros que Duch en 1999 determina que los problemas presentados en los ámbitos universitarios, y aquí hicimos el sesgo hacia los normalistas, para ser trabajados con el alumnado deben de tener estas características. Deben aprender a tomar decisiones, hacer juicios basados en hechos, informarse lógica y fundamentadamente, indagar, investigar. Y ese es uno de los propósitos del modelo 2018. Que los docentes en formación sean investigadores. Y entonces ahí empezó y ahí nació esa idea, o empezó a permear la idea de la investigación-acción. Y por ahí vamos, por ahí nos fuimos, no lo hemos soltado. Y creo que no somos los únicos. Como escuelas hermanas, ahí vamos todos. Entonces, en ese sentido, nosotros debíamos y les decíamos que las preguntas deberían ser abiertas, ligadas a un aprendizaje previo, que estuvieran dentro de un marco de conocimientos específicos, y que en algún momento crearan controversia para facilitar el diálogo. Indudablemente el uso de la plataforma limitó algunas cuestiones. Yo voy a ser muy breve, porque lo que me interesa es de que Anaí sea la que nos comente su experiencia como titular de un grupo. Y ahí entonces nosotros venimos hasta la evaluación. ¿Por qué la evaluación? Porque esto es lo que nos permite avanzar. Tomar decisiones es una manera de hacer evaluación. ¿Qué me conviene, qué no me conviene? ¿Por qué esto sí, por qué esto no? Y entonces ahí ya tenemos otro término, la reflexión. Y ahí, por ejemplo, nosotros platicábamos y leíamos, y yo les decía, y me lo tomaban a son de en serio, pero muy en broma, o al revés, muy en broma, pero muy en serio. Perranaut menciona, ¿quién es profesional? ¿El que resuelve problemas o el que los crea? Curiosamente, ahí hay dos condiciones. Yo puedo manejar una situación problema como titular de una asignatura y mi problema era cómo hacer que los alumnos planeen. ¿Qué les tengo que facilitar? ¿Qué les tengo que dar? Y más que dar,
¿Qué tengo que posibilitarles como espacio para que ellos indaguen y vayan visualizando hacia dónde deben ir? Y entonces ahí, por ejemplo, nosotros tendríamos que definir nuestro problema, clarificar términos y conceptos, analizar los problemas a los cuales nos íbamos a encontrar. Obviamente, nadie sabía cómo iban a estar las escuelas al principio. Solo hasta después de una visita nos dimos cuenta cómo estaban realmente las escuelas y cómo podíamos nosotros intervenir de alguna manera. Se les sugirió que emplearan el diario de clase, que consideraran la coevaluación y la autoevaluación con los alumnos y la escala de satisfacción, porque también nos encontramos con algo bien curioso. No los alumnos eran los únicos que estaban detrás de la pantalla, también los papás. Y entonces ahí el proceso educativo se aperturó de las escuelas a los hogares mexicanos. Los puntos a resaltar en el ABP: pensar en la materia desde quien tiene que aprenderla. Es un docente en formación el que tiene que continuar este trabajito. Nosotros solamente planteamos el escenario pedagógico. La verdad, honestamente, tuvimos que aprender con ellos. Nos costó mucho trabajo, sí nos costó trabajo. Tuvimos que aprender a usar la tecnología, a empoderarnos, a empoderarnos también como docentes con algunas circunstancias en específico. Nos tuvimos que volver autónomos. Algunos de los autores con los que estuvimos trabajando es Hemlo Silver para la motivación intrínseca, Arregui Murdizongo, Bilbatúa Pérez, competencias genéricas y transversales, que vienen en muchos de los aspectos. Yo, por ejemplo, yo lo debo reconocer, admiro a los compañeros de preescolar y de primaria. ¿Cómo le hacen para trabajar todas las materias ellos solos? Si nosotros con una, de repente, ¿cómo nos quedamos cuando estamos en secundaria? Del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ¿cómo buscar información necesaria para resolver un problema? Un texto muy agradable, de Bergamo, Tamayo y Consul Giblet. En el 2004, desarrollar el pensamiento crítico y cómo los alumnos retoman conocimientos previos para favorecer el conocimiento. Por mi parte es todo. Yo le cedo el control de esta plataforma a la docente de formación, Anaí Galván. Gracias. Gracias, maestro. Adelante. Buenas tardes, me presento, soy Anaí Galván Domínguez. Voy a compartir pantalla, espero se pueda ver mi presentación. Vamos a comenzar. Ya nos lo había comentado el profesor Alejandro. Durante el confinamiento ocasionado por el COVID-19, pues las modalidades educativas tuvieron que cambiar y tuvieron que trascender. Tuvo que suceder la transposición didáctica, misma que nos permite y nos encamina a nosotros como docentes en formación a adaptar las condiciones adecuadas a nuestra aula con el implemento y manejo de las estrategias que motivan al estudiante a un aprendizaje significativo. Ya nos había comentado y habíamos hecho hincapié acerca de Philip Renaud, en el cual hace mucho hincapié acerca del hábitus profesional, mismo que nos va a nosotros como docentes en formación, nos va a permitir esa transposición didáctica y como nos va también a permitir el manejo y el uso de las tecnologías, la transposición hacia una aula presencial, hacia una aula virtual, en el cual, pues nuevamente, como se los repito, con el manejo de las estrategias de la tecnología. Nosotros, en este caso, yo como docente en formación de biología, debo de tener muy en cuenta una de mis competencias, que es utilizar los conocimientos de la biología y su didáctica para hacer transposiciones de acuerdo a las características y contextos de los estudiantes, a fin de abarcar los contenidos curriculares de los planes y programas de estudio vigente. Al momento de realizar mis prácticas me pude dar cuenta, y con ayuda de mis prácticas de observaciones en el aula de clase, me pude dar cuenta que pues mi docente titular tenía que haberse adaptado al uso de la tecnología, siendo ella una inmigrante digital, utilizando como única herramienta de comunicación la aplicación de WhatsApp. Ahora mi pregunta, y conforme estuvimos trabajando con el ABP, el aprendizaje basado en problemas, yo me detecté este problema en mi aula de clase. ¿Qué importancia tiene el uso de las tecnologías y cuál es el aprovechamiento de los alumnos? Tenemos que tener muy en cuenta que dentro de nuestra institución, especialmente la gestión escolar, busca la calidad, ¿no? Pero verdaderamente la calidad de la enseñanza misma que nos emana el modelo de calidad total, en el cual se
se podría decir que está regido los planes y programas de estudio vigente de la escuela secundaria, en donde teníamos que dar esa mejora continua, pero que esa mejora continua fuera creciendo para que nuestros alumnos llegaran a uno de los 4 pilares de la educación, el aprender a aprender, para que después, es raro, pero se tiene que abarcar mucho lo que son los 4 pilares de la educación, porque nos van a permitir generar unas competencias pues donde se integran las habilidades, los conocimientos, las habilidades, las destrezas, que pues van a encaminarnos a una mejora continua. Decía que también la institución debe constituir en esta mejora continua pues los contextos claves para el desarrollo del currículo. El currículo, pues lo que se tiene que enseñar y la manera en que se tiene que enseñar, los aprendizajes de los alumnos, la actividad docente y las condiciones organizativas. En las condiciones organizativas, pues encontramos a la gestión escolar, como ya se los había mencionado. John Dewey decía que la escuela es una institución social que permite el intercambio de experiencias entre alumnos para que se desarrolle la vida comunitaria, siendo el soporte de la educación. ¿Por qué aquí puse a John Dewey? Porque John Dewey nos dice que la comunicación, y siempre en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la comunicación es el factor esencial para que el mismo proceso de aprendizaje sea equilibrado. Si la comunicación no se da entre docente y alumno, pues es muy difícil que se pueda generar un aprendizaje, pero este aprendizaje tiene que ser significativo. Yo me preguntaba y me hacía muchas cuestiones, ¿no? Así que al momento de yo dar esta comunicación, mis alumnos me estaban diciendo la verdad, ¿no? Nos está quedando un minuto, perdón. Un minutito, hija, si podemos acortar. Okay, sí. La idea, te lo voy a agradecer bastante. Muchísimas gracias. Yo le preguntaba a mis alumnos pues si verdaderamente era lo que me estaban diciendo y que fuera la verdad, ¿no? Entonces apliqué cuestionarios, encuestas, para que yo decidir a trabajar bajo el ABP, ¿no? El aprendizaje basado en problemas, y donde cambié todo, absolutamente todo, y me resultaron las estrategias que yo planeé y propuse en el aula de clase, pues resultaron. Y es ahí cuando yo termino, empleé diferentes aplicaciones, ShorterPix, Worksheets, Classroom y infinidad de aplicaciones. Entonces, para terminar, yo me llevé esta frase conmigo misma, que dice que hay veces en que siento que no puedo seguir, que mis alas se quedan sin fuerzas para volar, pero miro hacia atrás y observo todo lo que he construido. Esos son mis motivos para levantarme y seguir adelante dando lo mejor de mí. Y es con lo que yo puedo terminar. Muchas gracias, Anaí. Escucharlos y escuchar estos dos parámetros, ¿verdad? Desde nuestro saber, desde el aula donde estamos formando a los futuros docentes, y cuando escuchamos la realidad que ellos enfrentan, cuando, insisto con esta cuestión de lo inesperado, porque para mí ha sido inesperado, ¿no? Hay que estar revolucionando y tomando nuevas ideas. Entonces, yo creo que si para nosotros ha sido difícil el proceso de encontrar un espacio que nos permita ser más funcionales en el proceso de aprendizaje, pues seguramente para nuestros estudiantes también ha quedado muy claro que tienen que estar muy atentos para poder seguir siendo funcionales y a la vez tener el conocimiento vasto y profundo que les permita seguir adelante con las prácticas profesionales de manera adecuada, dadas las condiciones. Bien, vamos a pasar con el siguiente trabajo de nuestros compañeros. La LEP María Inés Carranza Moreno y la alumna Valeria Sandoval Macías. Nos visitan de Durango. Adelante, por favor. Sí, maestra. Hubo un cambio en las participaciones. Le mandé por mensajito privado, pero yo creo que no tuvo oportunidad de leerlo aquí en el chat. Somos su servidora Perla Montiel y alumno Luis Manuel Torres, que ya estamos listos por aquí. Adelante, maestra Perla. Muchas gracias. Adelante, maestro Luis Manuel. Voy a permitirme compartir
pantalla para iniciar, por supuesto, con ya este preámbulo que los compañeros de las otras instituciones han realizado, definitivamente muy similar a como lo realizamos aquí en la Escuela Normal de Durango, es primero ese acercamiento con las diferentes escuelas, también haciendo muchos cambios, muchas adecuaciones a la situación como se dio ya a través de la pandemia. Veíamos al principio muy difícil realizar la práctica docente. Decimos, bueno, ¿cómo? Cada escuela, como lo decía una de las maestras, compañeras, efectivamente cada escuela tiene una modalidad, cada una tiene sus características, el contexto es diferente, muy diverso como se estaba trabajando, entonces puede llevar una adecuación, pero finalmente obtuvimos muy bonitos resultados, muy satisfactorios, que Luis Manuel Torres nos va a compartir. Muchas gracias, maestra. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, pues esta tarde tengo el honor de compartir un poco de las experiencias sobre la planificación y organización del trabajo docente a distancia. Podemos pasar a la siguiente. Un poquito previo a iniciar las experiencias, pues es importante recordar que nosotros como futuros docentes, como alumnos en formación, nuestra formación inicial descansa en las prácticas escolares, es decir, en esa práctica intensiva en entornos reales de trabajo, donde pues nosotros como futuros docentes pues vamos a desarrollar diferentes herramientas que nos van a ayudar a comprender y sobre todo explicar pues qué pasa al interior de esa práctica docente. Además, pues también podemos desarrollar diferentes habilidades, destrezas y muy importante, pues esa confianza de ejercer esta práctica docente. Para esta charla, pues me tomé el atrevimiento de dividirlo en 3 aspectos. El primero de ellos, y si pasamos a la siguiente página, pues sería el diagnóstico del grupo y el contexto del mismo. Aquí, previo a la organización del trabajo y la planificación, pues se nos abrió el espacio para establecer comunicación con el docente tutor. Aquí fueron ellos quienes establecieron los primeros datos para conocer al grupo y la forma de trabajo. Por ejemplo, en tercer semestre se estuvo trabajando con la escuela primaria anexa a la normal. En el grupo de segundo grado, un grupo de 34 alumnos que pues mantenían una comunicación a través de WhatsApp, se trabajaba a través de aulas virtuales, las evidencias se enviaban a través de Google Classroom y se realizaban llamadas por Google Meet. Por otro lado, el semestre pasado se trabajó también con la escuela primaria José Vasconcelos, en el grupo de sexto grado, un grupo de 21 alumnos que también llevaban a cabo una comunicación a través de WhatsApp. Se trabajó con millones de actividades, las evidencias se enviaban también por WhatsApp y se llevaban a cabo sesiones por Google Meet. Bueno, pasamos al siguiente aspecto, que es la planificación y organización del trabajo. Para ambas situaciones fue algo muy similar. Los contenidos otorgados por parte de los tutores eran temas y páginas del libro del alumno, y aquí se realizaron 3 cosas. La primera, se contrastó el contenido otorgado con lo que estaba marcado dentro del plan y programas de estudios, tanto 2017 como 2011, respectivamente. Segunda cosa, se reestructuró el formato de las planeaciones. Aquí se respetó el apartado de los datos curriculares, pero en el apartado de situaciones didácticas, lo optamos por eliminar y únicamente incorporamos lo que fueron las actividades por día y por asignatura. Y como punto número 3, tenemos la incorporación de las tecnologías y las actividades lúdicas en el trabajo diario. Y aquí es de rescatar 4 aspectos. El primero de ellos, se incorporaron actividades de retroalimentación y diagnóstico en páginas como Kahoot, Geniali o cualquier otra plataforma online. En cuanto al trabajo en las videollamadas, bueno, aquí se aprovechó el programa de PowerPoint para diseñar diferentes juegos que nos sirvieran como complemento para los temas que estábamos trabajando. En cuanto al trabajo asincrónico, bueno, se realizó el aula virtual y el guión de actividades. Estos pues tenían un lenguaje ad hoc al alumno que también lo hiciera sentirse dentro del aula. Por último, y algo muy importante, fueron los videos, tanto como creaciones propias como extraídos de YouTube. Estos sirvieron para dar realce y complemento a actividades y temas. Ya por último, y como resultado de la aplicación de esta planificación, pues lo podemos resumir en 3 aspectos en ambas situaciones. Por un lado, en la escuela anexa a la normal, la comunicación no fue tan buena, ya que el intermediario en ambos puntos era el docente tutor. Únicamente se logró realizar una sesión por videollamada, pero la respuesta al trabajo planteado fue muy buena. Por otro lado, en la escuela José Vasconcelos, bueno, aquí la comunicación fue muy buena, se logró realizar hasta 5 sesiones por semana,
pero la respuesta al trabajo no fue tan buena en comparación a la escuela anterior. Y bueno, había preparado un pequeño video, no sé si sea posible proyectarlo. Ok, ¿cómo estamos, equipo de staff, con el tiempo? Sí es posible, ¿verdad? Estamos Es un video de 40 segundos, no está mal. Ok. Claro, tiene 5 minutos. Adelante, Luis Manuel. Pero lo que se proyecta son pequeños fragmentos de videos que logré realizar en los semestres pasados como complemento a las actividades. Bueno, de esta manera concluyo mi participación. Le cedo la palabra a la maestra Pedro. Muchas gracias. Y bueno, con toda esta gama que nos muestra Luis Manuel Torres, efectivamente tuvieron oportunidad de planear muchísimas actividades de acuerdo a la modalidad de cada una de las instituciones. Si bien es cierto, tenían dificultad con esa comunicación, cada quien logró empatar de la mejor manera con el apoyo de los maestros tutores en cada una de las instituciones y con los padres de familia, ¿verdad? Fue una participación en conjunto. Con esto resumimos, bueno, que dentro de los grandes retos tuvimos grandes aprendizajes. Por supuesto, los retos, la diversidad en la modalidad de trabajo, las dificultades de la conectividad, la resistencia al cambio por padres y de familia y por los propios maestros. Sin embargo, hubo fortalecimiento en diferentes competencias. Los alumnos realmente nos sorprendieron con tanta amplitud de todos los aprendizajes, sobre todo digitales, que pudieron explorar y pudieron compartirnos. Hicieron aulas virtuales, generaron sus propios videos, exploraron nuevas plataformas que estoy segura que aún y cuando regresemos ya del confinamiento y volvamos a la escuela de manera presencial, ya estas no se van a ir, esas competencias se quedan, se fortalece mucho la formación. Posterior a la práctica, por supuesto, ellos realizan sus diarios reflexivos, su diario del tutor y sus informes de práctica donde les permite analizar, reflexionar sobre todo lo vivido e ir reconstruyendo y fortaleciendo todavía el camino hacia su formación completa, ¿verdad? Al egresar de la escuela. Con esto concluimos. Aquí tenía algunas evidencias y algunos de lo que los maestros tutores nos comparten cuando los alumnos terminan su participación en las escuelas, que son muy satisfactorias, conclusiones por parte de los alumnos en sus informes y sus diarios de campo. Tenía también otro pequeño videito, pero creo que ahora sí ya se nos agotó el tiempo, ¿verdad? Bien, staff, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Será posible que puedan mostrarnos el video? Sí, tiene 2 minutos junto con sus conclusiones. Muchas gracias. Esa es la conclusión. Con esto dura 1 minuto. El videito es una recopilación de diferentes actividades que estuvieron haciendo los alumnos desde su casa. Crearon sus aulas para poder trabajar con los alumnos a través de las pantallas. Entonces aquí se los presento. Por el minuto que carga ya se fue el tiempo, ¿verdad? No, yo creo que ya no he terminado de cargar, el internet ya no me ayudó. Pero bueno, con eso completaríamos la participación agradeciendo la invitación.
ahora sí sería todo. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, maestra Perla, y gracias también a los alumnos que la acompañan. La verdad es que es impresionante cómo los chicos, ¿verdad?, desarrollan tanta creatividad a partir de una necesidad, pero además contando y sumando que ellos de por sí, por cuestiones generacionales, pues ya traen como muy con ese juego y ese mecanismo con la tecnología, y a ellos se les facilita enormemente el manejo de este recurso, ¿no? Sumado a su gran inquietud, creo que están logrando cosas maravillosas. Creo, también es considerable que retomemos nosotros como formadores el hecho de ocupar esto como una oportunidad también, ¿no? Eh, Quizá también un poco orillados por una gran necesidad, pero yo quedo, pues sí, impresionada, ¿no? Cuando veo el trabajo de los chicos, cuando veo esas ganas que tienen de hacer las cosas, aún a pesar de todo lo que están viviendo, ¿no? Y sobre todo, que bueno, los chicos en las primarias los reciben y los acogen con mucho entusiasmo cuando llegan con estas cuestiones diferentes a lo acostumbrado o a lo común, digamos. Bueno, tengo una duda en esta mesa. No sé si alguien faltó de pasar, porque ya no entendí el mensajito. ¿Cambiamos algún orden? Me explicaba maestra Perla que teníamos ahí una variación, ¿verdad? Sí, un cambio Ok. de participación. Ok, Sustituimos pero, a... ok, maestra Perla, ¿alguien está faltando de esta mesa por pasar? Sí, soy yo, maestra. Ah, adelante, Edwin, por favor, adelante, una disculpa. Sí, no, soy también alumno de la Escuela Normal Superior del Estado de México. Lo que pasa es que la maestra Tere tuvo un inconveniente y me comentó que no iba a poder asistir con nosotros, pero quisiera compartir mi experiencia. Claro que sí, Edwin, adelante. Entonces, no sé si se ve mi pantalla. Sí, sí, apreciamos la Ok. pantalla. Hola, buenos días, compañeros. Mi nombre es Edwin René Vilches Villavicencio. Bueno, el día de hoy voy a compartir con ustedes mi experiencia a lo largo del cuarto semestre como profesor en formación. Bueno, recuerdo que la primera clase pues estaba preocupado porque para el tercer semestre en mi grupo tuvimos el infortunio de no tener docente para la clase de práctica docente, que es la materia que le antecede. Por lo que pues de esta manera no se logró cumplir con las competencias que debimos adquirir durante ese semestre. Así que las expectativas para el cuarto semestre pues eran altas. Afortunadamente pues en el semestre anterior pudimos retomar algunos temas importantes que se vieron durante el tercer semestre, como la investigación-acción, y a su vez pudimos abordar los temas nuevos de con el objetivo principal de que como docentes en formación diseñáramos estrategias de enseñanza y aprendizaje inclusivas y citadas a través de la investigación-acción y la docencia reflexiva. Como hasta ahora lo hemos aprendido, lo primero que debemos hacer es conocer el contexto escolar. Es decir, es importante considerar la realidad educativa en la que actualmente nos encontramos. Y para ello, se debe considerar la complejidad del diagnóstico pedagógico para la elaboración de una planeación didáctica, vista desde diversos enfoques, como el contextual, el multidimensional y el dinámico. Por tal motivo, a partir del diagnóstico escolar, podremos saber en qué lugar se encuentra la escuela, cuál es su manera de trabajar, la problemática principal de la escuela. Y de esta manera, pues es importante contextualizar rápidamente que la escuela de prácticas a la que fui asignado fue la Escuela Secundaria Oficial número 134, Artesanos del Estado de México, la cual está ubicada en una zona rural. Debido a la pandemia, las clases se desarrollan a través de la plataforma Meet, y en el caso particular de inglés, eran los días jueves. Durante el contexto, también es importante mencionar que la docente titular de la materia me comentó que no había desarrollado clases basadas en el aprendizaje situado, porque para ella era más importante que los estudiantes aprendieran gramaticalmente. Así que prefería desarrollar una clase un poco más tradicionalista. En ese sentido,
para mis participaciones me pidió que respetara pues su manera de trabajar. Entonces, pues tuve que explicar los temas solicitados y pedir pues solamente algunas participaciones, realizar actividades en la plataforma Live Worksheets, con lo cual pues evaluábamos a los estudiantes. Bueno, es importante también mencionar que pues se tomó en cuenta el ciclo de espirales de investigación-acción con la intención de mejorar cada vez más la planeación de la clase, pero por lo antes mencionado, pues hubo pocas cosas a cambiar. Al finalizar cada jornada de práctica, desarrollé algunos ejercicios con el objetivo de reflexionar. En ese sentido, primero se elaboró un video testimonial, el cual mostraba desde la planeación hasta la ejecución de la clase. Dicho video fue compartido con otro docente en formación, quien posteriormente pues, me hizo observaciones respecto al trabajo que realicé. Todo esto pues con el objetivo de ocasionar una mejora en mi próxima jornada de intervención. También en adición a esto, elaboré el diario del profesor, el cual es un instrumento que permite la reflexión y nos obliga como docentes en formación a observar con detalle la ejecución de una clase brindada. Este documento fue de redacción corta y se lograron recuperar acontecimientos importantes de la intervención. Por otro lado, también se elaboró un análisis a través del método R5, el cual de nuestra propia práctica profesional, por medio de la reflexión individual y grupal. De esta manera, pues, logramos examinar la problemática observada durante la clase. Y bueno, como resultados de la práctica, particularmente tuve que plantearme la pregunta si es mejor innovar en las clases o seguir utilizando un método tradicionalista. Bueno, evidentemente, pues la respuesta es muy obvia, porque pues es mejor innovar antes de seguir manteniendo el mismo método. Lo cual puede ser utilizando algún método de aprendizaje, como el aprendizaje situado, y donde como docentes debemos ser guías y diseñar una metodología de diseño participativo. Bueno, sin embargo, pues debido a los problemas actuales, existen diversos problemas a los que nos enfrentamos, como la mala conexión de internet, la ausencia de algún aparato electrónico para tomar las clases, la poca participación de los estudiantes y el poco interés que tienen algunos padres de familia por apoyar a sus hijos. Todos estos pues son factores que van a propiciar y pues son barreras en el aprendizaje de los estudiantes a través de esta modalidad virtual. Todo esto pues se logró identificar gracias a un análisis FODA. Y bueno, finalmente, después de todo el análisis del anterior, debo mencionar que particularmente uno de los puntos que necesito mejorar es elaborar un mejor diagnóstico escolar y para ello debo considerar y tomar en cuenta no solo los factores cognitivos, sino también los afectivos y los psicológicos de los estudiantes. En adición a esto, pues también debo de aprender a gestionar el entorno de aprendizaje colaborativo y para ello pues debo de incluir en mis planeaciones el trabajo en equipo. Y bueno, de mi parte pues es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. Dadas las circunstancias y la buena oportunidad que tenemos todavía de algunos minutitos de seguir compartiendo, me gustaría pedirle a los estudiantes invitados de las diferentes normales, si pudieran platicarnos y en razón de esa plática, dar un pensamiento reflexivo respecto a cómo o de qué manera ustedes consideran que pueden dejar el día de hoy un consejo, no como tal una recomendación, pero sí un consejo a partir de estas experiencias, algún consejo que permita fortalecer aún más todavía este proceso que estamos conociendo y donde estamos caminando y coincidiendo, tratando de coincidir todos. Me gustaría que lo hicieran los estudiantes en un inicio y posteriormente mis colegas y compañeros de las diferentes escuelas normales, si me lo permiten. Entonces, si fuera así, me gustaría que fuera así como, ¿a quién le gustaría iniciar?
Por ejemplo, Luis Manuel Torres. Claro que sí. Adelante, Luis. Gracias. Bueno, pues primero que nada, gracias por la invitación. Creo que toda esta experiencia de que estuvimos y hemos estado trabajando en esta modalidad a distancia y virtual, nos vamos a llevar muchos aprendizajes, tanto nosotros como alumnos en formación y ustedes como docentes que nos están formando. Creo que a veces pensamos que estamos preparándonos para regresar a una normalidad anterior, pero realmente hay que prepararnos para esta nueva normalidad. Esta realmente va a ser nuestra nueva normalidad. Y lo mencionaba la maestra Perla. Todas las herramientas tecnológicas, las plataformas que hemos implementado en estos semestres anteriores, creo que deberían de ser ya un pilar importante dentro de nuestra práctica docente para que darle un poquito de diversidad a la forma de trabajo, salir de esa modalidad tan tradicional que a veces estamos implementando dentro del aula y diversificarlo con estas herramientas tecnológicas. Creo que si nos atrevemos a probarlas, si nos atrevemos a utilizarlas, va a haber un poquito más de rendimiento, incluso una motivación mucho mayor dentro de los alumnos, no únicamente como complemento dentro de las actividades, sino también, como se lo mencionaba, como una actividad lúdica para fomentar un poquito más esa motivación, porque a veces hemos notado el rendimiento, la motivación del grupo se ha bajado mucho debido a esta modalidad de trabajo. Entonces, pues lo mencionaban, a veces dicen que los jóvenes traemos ese chip de la tecnología, pero realmente no. A veces lo dicen así, pero también tenemos ese miedo de usar la tecnología. Pero yo siempre les he dicho a todas las personas, es únicamente quitarse ese miedo, es atreverse a moverle, no va a pasar nada, no vamos a hacer explotar ningún dispositivo ni nada, es únicamente perder el miedo. También ahí tenemos los videos tutoriales en YouTube. Únicamente es atrevernos a probar cosas nuevas y no quedarnos únicamente en ese círculo que hemos cerrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Manuel. La verdad es que es un placer escucharte y comparto contigo, ¿no? Este hecho de, yo decía hace un momento, bueno, por la cuestión generacional, ustedes están ahí como inyectado ahí ya las ganas, la motivación de manera intrínseca, ¿verdad? De estarle moviendo a los dispositivos digitales. Pero tienes razón cuando dices, bueno, es que es perder el miedo a convertirlo en algo funcional, ¿verdad? Y eso nos referimos acá. Es que precisamente a través de nuestra práctica profesional, que es la que ustedes realizan, a través de nuestra guía, es que encontremos en la tecnología una especie así como lo maneja Mobarek, ¿no? Y Cobo, donde dice que tenemos que convertirlo en una prótesis, como si estuviéramos faltos de algún miembro. Entonces es una prótesis de nuestro cuerpo que nos permita ir caminando junto con él y no verlo como una cuestión aparte, ¿no? Estar caminando con ello, pero hacer funcionar, en este caso, como nosotros en la docencia, pues que nos sirva como un recurso que permita interactuar de manera funcional con los pequeños en las escuelas primarias y que nosotros también nos permita llegar a ustedes, pues también con la mayor facilidad, pero además con ese empeño siempre de seguirles guiando y formando, indudablemente pues siempre motivados, ¿no? Para que ustedes en el ámbito educativo, ya cuando se desempeñen como docentes, pues tengan realmente claro y de manera consciente que nuestro servicio requiere de estar acudiendo en repetidas ocasiones a flexibilizar nuestros procesos, a trabajar de manera colaborativa y seguir intercambiando como lo estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Nuestras experiencias para seguir aprendiendo unos de otros. Muchísimas gracias, Luis Manuel. ¿Algún otro chico de alguna normal? Por ejemplo, Katia. Veo a Katia aquí muy seria. A ver, Katia, ¿qué nos puedes compartir? Sí. Eso, esa sonrisa. Bueno, muchas gracias. Pues primero que nada, pues creo que, bueno, de mi punto de vista, el haber tenido esta jornada de prácticas con esta nueva modalidad, pues me ha servido bueno, me ha servido y me sirvió de mucho porque he ido aprendiendo en cómo trabajar en esta nueva modalidad, el ir buscando nuevas estrategias para poder implementarlas con los alumnos. Como mencionaba usted, que no podemos utilizar las tecnologías, pero también es poder tratar de adaptarnos a ellas, el poder seguir innovando, yo creo. Pues sí,
de mucha ayuda también porque pues de mi parte no he tenido la oportunidad de poder estar frente a un grupo así, dar clase, y creo que pues ya sería más fácil el saber ya mis errores que he tenido durante estas prácticas, y me sería mucho más fácil cuando esté parada frente al grupo. Bien, muchas gracias, Katia. Agradecemos mucho tu comentario. Tienes razón y creo que uno de los elementos que también tenemos que empezar a considerar, pues sumándome esta inquietud que tú tienes o que tú muestras sobre que no has tenido esa oportunidad de enfrentarte a un grupo, ¿no? Como tal, pero fíjate que el desafío aquí es mucho más grande, ¿no? No has tenido la oportunidad en físico, o sea, en persona, pero sí has tenido que hacerlo de alguna manera. Has tenido que buscar las alternativas de cómo estar en comunicación, interactuando, ahora hasta con los padres de familia, ¿no? Y tenemos que aprender a tomar estos diferentes roles donde, bueno, de por sí este personaje de padre de familia es un poquito delicado, ¿no? Para los maestros en la primaria, pues quizá más un poco para ustedes, ¿no? Donde llegan nuevos, donde quieren iniciar y el papá de repente puede verlo como, pues no sé, como una pérdida de tiempo, como algo que ahorita no puede estar presente porque estamos en estos tiempos, qué sé yo. Y cuando hablamos de conectarnos con el celular mediante el WhatsApp, vaya que sí tenemos grandes retos que enfrentar y tenemos también grandes oportunidades, diría yo, de poder hacer modificaciones que nos permitan seguir adelante. Muchísimas gracias, Katia. ¿Algún otro estudiante? ¿No? Es que todos los he elegido yo. Me gustaría que alguien dijera, yo quiero. ¿No? A ver, nuestra anfitriona de la escuela normal, ¿dónde está? ¿Dónde estás, hija? Yo, maestra. Adelante, hija. ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, pues como ya lo mencioné, pudieras recomendar. Adelante. Creo que lo más importante en estos tiempos de pandemia en los que se han presentado cambios tan drásticos, nos hemos enfrentado a escenarios no convencionales que pues no teníamos contemplados. Lo que sí puedo aportar es que, por ejemplo, el trabajo con los niños pequeños es más complejo y es atender ya no solo la diversidad que existe en el aula respecto a los niños, sino también pues atender la diversidad de los contextos en los que viven, los recursos con los que cuentan, el trabajo de los padres de familia que a veces impide pues de cierta forma el trabajo con los niños porque ellos tienen horarios que deben de cumplir en sus trabajos y obviamente nosotros debemos de acoplarnos a esos tiempos. Los niños dependen, al ser niños de entre 7 y 8 años, dependen mucho precisamente de sus padres. Y bueno, es esta parte de tener tolerancia, de ser empáticos, porque pues es una situación que todos estamos enfrentando de formas diferentes y desde contextos muy diferentes. Es atender a pues estas demandas que tienen los niños, pero siempre desde una visión empática que nos permita, pues más que nada, entender la situación y acoplarnos también a estas necesidades. Si bien los padres de familia a veces pues podrían tornarse como difíciles por los contextos, yo creo que en mi experiencia los papás respondieron muy satisfactoriamente a las actividades, siempre mostraron su apoyo y bueno, los niños de igual manera siempre fueron muy participativos, a pesar de que yo no los pude ver en cámara, era así de maestra esto, y me enviaban los audios. Entonces, yo creo que es esa parte del trabajo con los niños. Claro que con todos los grupos es diferente, pero siempre los niños pequeños pues necesitan de un mayor apoyo por parte de sus padres. Bien. Gracias, Denise. Tienes razón. Fíjate que esta cuestión de la empatía que lo utilizamos hoy de mucho en el discurso, tendría que ser real, tiene que convertirse en un elemento real al interior de las aulas y con la comunicación e interacción que se está dando hoy. ¿Cómo? Pues es realmente, no es ponerte en los zapatos del otro, creo, es entender de manera consciente qué es lo que está
sintiendo y pasando el otro ser humano que tienes frente a ti, con esa necesidad y poder comprenderlo desde la humanidad, no desde el sentido, no sé, académico, lógico y pedagógico que podemos utilizar a veces los maestros, ¿verdad? Entonces, qué bueno que tengas contemplado como elemento esencial la empatía. Es sumamente importante que lo aprendamos a manejar, ¿no? Insisto, lo escuchamos mucho en el discurso, pero realmente si lo llevamos a cabo, creo que es parte fundamental de los tiempos que estamos viviendo. Bien, muchas gracias. Maestro Ignacio, no sé si podría hacernos favor de dejar alguna aportación el día de hoy, alguna recomendación para los formadores y, ¿por qué no?, para los chicos que están iniciando con su carrera y están en esta formación. Adelante, maestro Ignacio. Sí, maestra Betsabe, miren. Los sujetos en todo momento son susceptibles de adquirir nuevos conocimientos. Y en el confinamiento por la pandemia nos ha permitido, tanto a los docentes en formación como a los docentes en activo, nos ha permitido adquirir nuevas formas de enseñanza y aprendizaje por medio de la tecnología y la información. Y con apoyo de estas tecnologías, pues se ha realizado lo que es el aprendizaje a distancia, la enseñanza a distancia, y es precisamente de lo que el punto nodal de su encuentro. Les agradezco, maestra. Gracias, maestro Ignacio. Maestra Perla, ¿algún comentario, alguna reflexión? Sí, como ya lo enunciaron todos, definitivamente se requiere de empatía, se requiere de mucha fortaleza, se requiere también de quitarnos esa resistencia al cambio, ¿verdad? También como docentes en formación, así como lo vivieron los alumnos en esta parte de la pandemia, desde casa, estar trabajando, tuvieron que hacer muchos cambios, también nosotros tuvimos que hacer muchos cambios, lo seguimos realizando. Al principio teníamos temor incluso de la tecnología, porque sí estábamos cerca de ella, pero ahora dependíamos de ella para las clases, ¿verdad? Entonces ellos también, el estar posicionándose ahora, no solamente como estudiantes en la escuela normal, sino en esa parte de docentes, les tocó vivir también lo que les toca en esa materia, ¿verdad? Todo lo que se requiere para ser docente, y que pues tenemos que seguir aprendiendo constantemente, ¿verdad? Son retos que se van enfrentando, los vemos a veces como obstáculos, pero realmente son lo que nos presentan nuevas oportunidades, y hay que aprovecharlas y hay que aprender de ellas. Muchas gracias por la invitación. Gracias, maestra. Maestro de la Escuela del Estado de México, no sé si nos quisiera apoyar con algún comentario. Claro que sí, maestra. Adelante, pues bueno, maestro. Más que comentario, es una reflexión, ¿no? ¿Qué tanto nos hemos adaptado los titulares de las diferentes asignaturas a este nuevo modelo? A esta posibilidad de mantenernos, no a la vanguardia, sino a la par con los muchachos por lo menos. Si bien es cierto que ellos han reconocido que no manejan la tecnología o las redes sociales para propiciar espacios de enseñanza y aprendizaje, nosotros tuvimos que nomar para aprenderlas y estamos acompañándonos con ellos. ¿Qué tanto hemos aceptado que ellos nos enseñen a manejarla de repente? Y eso es complicado, eso es difícil, ¿no? Y me quedo con una, me quedo con la otra que es importante. ¿Qué tan felices hemos sido con este nuevo modelo educativo? ¿Qué tanto hemos encontrado esa felicidad de seguir dando clases aún a la distancia? Porque creo que todos estamos movidos por la vocación, y esa vocación se las tenemos que transmitir a los que vienen detrás de nosotros. Eso es importante. Por eso creo que entonces, nos podríamos despedir con una sonrisota, ¿no creen? A lo mejor por eso estaríamos de la mejor manera posible. Gracias. Gracias, maestro Alejandro, muy bien, muchísimas gracias. ¿Algún otro colega, algún otro compañero, alumno? ¿No? Ya nos queremos ir a comer, ¿verdad? Bueno, fue un placer, pero además un honor haber compartido esta tarde con ustedes, haber escuchado a los jóvenes inquietos, pero además creativos, pero también con una parte de conciencia sobre lo que se está viviendo, y con todas las ganas y la actitud. Yo así los veo, yo así los visualizo el día de hoy, con esas ganas de querer hacer mejor las cosas,
de aprovechar cada uno de los espacios que pudieran ser inoportunos en grandes oportunidades para poder transformar pues el proceso de aprendizaje, pero sobre todo trabajar con esto que también lo traemos mucho en el discurso, que es la innovación, ¿no? Realmente esta oportunidad que nos da la innovación de transformar, de hacer las cosas diferentes, pero sí funcionales, creo que con eso nos quedamos en la tarde de hoy. La Escuela Normal, y a nombre de las autoridades de la Escuela Normal Urbana del Estado de Tlaxcala, pues les despedimos y prometemos volver con estos espacios donde podamos seguir compartiendo. Muchísimas gracias a todos, alumnos, docentes y colegas de las diferentes escuelas que nos acompañaron el día de hoy. Maestro Rodolfo, no sé si tengas algún comentario en tu calidad de relator. No sé si quisieras tener alguna participación, maestro Rodolfo. Bueno, buenas tardes a todos. Únicamente agradecerles su participación a cada uno de los ponentes y a los participantes alumnos. Si bien es cierto que, bueno, esta situación de la pandemia, pues nos ha, ha hecho un cambio, una transformación a lo que ya se ha establecido de manera tradicional. Sin embargo, bueno, son ciertos retos que en cierto modo cada uno de nosotros debemos de enfrentar para que de una u otra manera se dé ese cambio, ese desarrollo de innovación en el trabajo docente. Y bueno, de antemano les agradecemos el espacio de la oportunidad de participar. Y bueno, lo que comentó la maestra Bexabe, pues agradecer a nombre de la Escuela Normal Urbana su participación de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, maestro Rodolfo. Bueno, pues hasta acá nos quedamos, que coman muy rico, que pasen un fin de semana extraordinario y nos llevamos un buen sabor de boca, creo que todos, con esta convivencia académica que tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias.